Hoy quiero hablar de un tema que es muy importante para cada uno de los creyentes y tiene que ver con el poder de la resurrección. Ese es el título de mi mensaje. Y fíjese que muchas veces le prestamos más atención a la crucifixión porque decimos, bueno, nuestros pecados son perdonados gracias a la crucifixión de Cristo, gracias al pago por nuestros pecados, pero en un sentido nos descuidamos acerca de valorar la resurrección. Y no debemos hacer eso, porque la resurrección nos da el poder para vivir vidas santas. Entonces, lo que quiero mostrarles hoy es el poder de la resurrección. Y vamos a estar viendo 3 puntos. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe, ese es el primer punto que les voy a dar. El punto número 2 es el poder actual de la resurrección en el creyente. Y el último punto que vamos a estar viendo es el poder futuro de la resurrección, que es nuestra esperanza de gloria. Así que, conforme les doy la bienvenida a esta celebración especial, que es verdaderamente el día de resurrección, vamos a hablar de la resurrección de Jesucristo. Este es un evento vital para nuestra fe. Este evento es un evento real que tomó lugar, un evento histórico que tomó lugar en el pasado y a su vez debe impactar nuestro presente, cómo vivimos. Y al mismo tiempo debe alentarnos hacia el futuro, hacia un futuro de gloria. Y ya les presenté los 3 puntos que les voy a dar, que espero que sean de aliento en su caminar con Cristo. Quiero que este sea un mensaje bien práctico para que usted viva una vida sólida, una vida de victoria. La resurrección de Cristo no es solamente un evento histórico, sino un poder que está presente, un poder que es transformador, un poder que es glorioso, que nos llama a vivir con esperanza, con firmeza y con gozo para la gloria de Dios. Así que comencemos con el primer punto. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Necesitamos tener eso bien claro, necesitamos aprender eso para poder entender aún más qué es esto de la resurrección. Leamos 1 Corintios, capítulo 15, si va conmigo ahí. Vamos a estar leyendo bastante de 1 Corintios 15, así que déjelo marcado. Vamos a comenzar leyendo los versículos 13 y 14, que dice así. Mire qué importante que es y cómo esto es el fundamento de nuestra fe. Dice, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación. Y vana también la fe de ustedes. Miren qué importante que es la resurrección. Sí, amados hermanos, hay muchas cosas que la resurrección revela acerca de la identidad de nuestro Salvador. Jesús, dice la palabra, fue declarado Hijo de Dios con poder. Fue exaltado como Señor y Mesías y recibió toda autoridad gracias a la resurrección. Veamos, por ejemplo, Romanos 1:4, que nos dice que ahí fue declarado Hijo de Dios con poder. Les leo. Y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Y Hechos 2:36 nos dice algo parecido. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. La resurrección también revela que Jesús recibió toda autoridad. Mateo 28:18, el Señor Jesús dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por eso decimos que la resurrección es el fundamento de nuestra fe, porque nos habla de la victoria de nuestro mediador perfecto. Y quiero mostrarle a su mediador perfecto cómo esta resurrección también certifica todo lo que este mediador perfecto ha hecho por nosotros. Jesús, nuestro mediador perfecto, ejerció
y ejercitó 3 funciones: profeta, sacerdote, rey. Veamos, por ejemplo, en el sentido profético, dice Deuteronomio 18:15, un profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oirán. Y luego Hechos 3:22, acerca de esta, digamos, oficina profética, de esta función profética del Señor, dice, Moisés dijo, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta, como yo de entre sus hermanos, a él prestarán atención en todo cuanto les diga. Pedro está reafirmando lo mismo que dijo Moisés. Pero también está esta función sacerdotal que es verificada en la resurrección, esta función sacerdotal de Cristo. Y dice, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Lo dice el Salmo 110:4. Y el autor de Hebreos toma también esto y dice, como también dice en otro pasaje, refiriéndose al Salmo 110:4, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que nuestro Señor, como sacerdote también, como nos dice también Hebreos 7:17, pues de Cristo se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sacerdote, profeta, pero también ¿qué? Rey. Salmo 2:6 dice, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Juan 18:33, Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? El cargo de rey, profeta, sacerdote. Juan 18:36 nos dice, Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. La respuesta a Pilato, si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. Entonces, el Señor Jesús, hermanos, y esto es reafirmado por la resurrección, como profeta, Él nos ayuda en nuestra ignorancia, nos informa, nos enseña, nos da la palabra, nos profetiza. Como sacerdote, Él nos ayuda en nuestra enemistad y alejamiento de Dios. Él nos acerca a Dios. Él es nuestro mediador perfecto. Como rey, Él nos ayuda en nuestra impotencia, en nuestra debilidad. Él es todopoderoso. Él es nuestro rey. Entonces, el punto que estoy haciendo es que verdaderamente tenemos un mediador que es perfecto. Y eso es corroborado por la resurrección de Cristo. Por eso, hermanos, conforme meditamos acerca de la resurrección de Cristo, debemos recordar algo muy importante y simple, que Él vino a esta tierra, ¿qué? A morir. ¿A morir para qué? Para pagar por nuestros pecados. Por eso, para poder entender perfectamente la realidad de la resurrección y darnos cuenta de por qué esta resurrección es el fundamento de nuestra fe, necesitamos entender que la cruz y la resurrección son una unidad inseparable. No podemos decir valoro la cruz, ignoro la crucifixión. No podemos decir es todo acerca de la crucifixión sin mirar a lo que pasó con la cruz. Son una unidad inseparable. La cruz sin resurrección hubiera sido una muerte más, una tragedia, una injusticia, un hombre perfecto muriendo. ¿Por qué? Por nada. Pero la resurrección sin la cruz hubiera sido un milagro sin propósito. Sí, un milagro. Nadie puede negar eso. Pero si no está ligado a la obra en la cruz, como que pierde el sentido. Termina siendo un milagro sin propósito. Estas dos cosas son una unidad inseparable. La cruz y la resurrección forman el eje del plan redentor de Dios. Por eso, déjeme argumentar, al decir esto, quiero argumentar en contra de uno de los errores más malintencionados acerca de la resurrección de Cristo. ¿Sabe cuál fue? Hay algunos que han dicho que Cristo no estaba muerto cuando fue llevado a su tumba. Entonces, si decimos que la muerte y la resurrección son una unidad indisoluble, debemos estar claros
de que Él verdaderamente murió. Obviamente que decir eso es una ridiculez médica. Por lo siguiente, y miren, lo que les voy a compartir ahora es porque hice un curso acelerado de medicina para principiantes. Hice el Medicine for Dummies. Obviamente que no. Me estoy afirmando en un libro de teología cristiana de Adam Harwood, que él a su vez presenta la opinión de un doctor en medicina llamado Alexander Metherell. El punto es que quiero mostrarles que Jesús llevó a la tumba, ¿qué? Muerto. Cristo murió en la cruz. Jesús fue azotado por soldados romanos que eran ejecutadores profesionales. Acá no eran principiantes. Acá no quedó duda de que Él murió. Después del juicio de Jesús, los soldados romanos azotaron a Jesús con un látigo de 9 colas. Escuchen esto. Era un látigo de cuero trenzado que tenía bolas de metal entrelazadas entre las correas. Las bolas que golpeaban el cuerpo causaban hematomas profundas, causaban contusiones. El látigo también, aparte de esas bolas, contenía trozos de huesos, metal, vidrio. ¿Para qué era? Lo tenían en los extremos, para agarrar la piel de la víctima como un gancho. ¿Y qué hacía eso? Cuando se tiraba del látigo, la carne se desprendía del cuerpo. Se va asimilando por lo que pasó el Señor Jesús. Los soldados le habrían dado a Jesús 39 latigazos, comenzando desde la parte superior de los hombros, normalmente algo que desgarraría su cara, la espalda, las nalgas, la parte posterior de las piernas. Según los relatos históricos y médicos, los latigazos eran brutales. Probablemente Jesús perdió muchísima sangre incluso antes de su crucifixión. Algunos médicos contemporáneos del siglo XXI especulan que tras los azotes de los soldados romanos, Jesús habría sufrido un shock, se llama hipovolémico. Esto quiere decir que es producido por un bajo volumen sanguíneo. La presión arterial baja de una persona que está perdiendo sangre provoca desmayos, provoca sed extrema. 2 síntomas que son mencionados en los evangelios en relación con Jesús, quien se derrumba mientras está cargando la cruz. Y José de Arimatea le ayuda. Jesús también declara tener sed mientras estaba crucificado. Esto está en Juan 19:28. Y Dr. Metherell dice, él ofrece su opinión al respecto, y estoy citando al doctor, dice: debido a los terribles efectos de la paliza, no hay duda de que Jesús ya se encontraba en estado grave o crítico, incluso antes de que le clavaran los clavos en las manos y en los pies. Fin de la cita. Jesús fue clavado en un madero. Le clavaron clavos de entre 12 y 18 centímetros de largo, en las muñecas, en los pies, y estos luego atravesaban un madero transversal. A los criminales se les clavaba la cruz por las muñecas. Los clavos habrían seccionado el nervio mediano, causando un dolor impresionante, insoportable. El dolor durante una crucifixión era tan intenso, tan agudo, que se termina acuñando una nueva expresión que es, ¿cuál es la expresión? Es un dolor excruciante. ¿Qué significa? Sale de la cruz. Los médicos coinciden que Jesús murió en la cruz debido a la sofocación, el no poder respirar, o debido a un ataque cardíaco. La palabra dice que Él entrega su propia vida. Es algo voluntario. Él tiene control sobre eso. Y ellos, los doctores, dicen esto porque la posición de la víctima a la cruz dejaba sus pulmones en una posición de inhalación únicamente. Entonces, Jesús tuvo que estirar las piernas para levantar el cuerpo y poder exhalar. Tras horas de tal esfuerzo, una persona se habría asfixiado por no poder exhalar.
o el aumento de dióxido de carbono en la sangre habría elevado la acidez y habría provocado un ritmo cardíaco irregular hasta que el corazón finalmente habría dejado de latir. Por lo tanto, el punto que estoy haciendo es, porque queremos aprender de la resurrección y lo que pasó en la cruz, la crucifixión y la resurrección son una unidad indisoluble, queremos ver y echar por tierra esas acusaciones, esas teorías falsas de que Cristo no había muerto, de que Él en la tumba simplemente se despertó. No, Jesús murió en la cruz, Jesús muere, deja su vida. Y miren esto, los soldados romanos, quienes eran ejecutadores profesionales, sabían reconocer a un muerto. Juan 19, 32 y 33 claramente nos muestra que los soldados no le rompieron las piernas a Jesús para que se sofocara con su peso, el peso de su cuerpo, porque cuando llegaron a examinarlo, vieron que estaba muerto. Y ellos tenían que saber muy bien, porque si fallaban en su trabajo, los que morían eran ellos. Entonces, luego cuando Jesús es atravesado en su costado y sale agua, Juan 19, 34, esto es el testimonio de que Él ya estaba muerto. Miren esto, la Asociación Americana de Medicina concluye que Cristo ya estaba muerto cuando el soldado le atraviesa la lanza entre sus costillas. Y el punto que estoy haciendo, hermanos, es que Jesús murió en la cruz. Y por eso, esto no podía quedar aquí. Esto no podía quedar aquí. No podemos presentar un evangelio incompleto. La resurrección es esencial para que la predicación tenga poder y para que nuestra fe tenga sentido. Es lo que vimos en 1 Corintios 15. Y tal vez si usted se está preguntando, ¿por qué tanta maldad hacia Cristo? ¿Por qué tanto daño? ¿Por qué tanto sufrimiento? Bueno, recordemos una cosa, que Él estaba pagando por los pecadores. Estaba pagando por los pecados de cada uno de nosotros. Y la paga del pecado es muerte. Y si usted ha captado la idea de cuán doloroso es el pecado, ¿cuánto más no le espera al pecador no arrepentido que tenga que pagar eternamente en dolor y condenación en el infierno? El tipo de sufrimiento, el grado de sufrimiento que Cristo experimentó debería ayudar al pecador a entender que Dios se toma seriamente a justiciar el pecado. Por eso, amigo, no rechaces a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y confiésalo en fe como tu Señor, como tu Salvador. Él ya tomó ese pago por tu pecado. Él ya recibió el castigo. Dice la palabra en Hebreos 10, 29, 31, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? No aceptar a Cristo es pisotear a Cristo, es ultrajar a Cristo. Y sigue diciendo el autor, en el versículo 30, pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y Cristo, al pagar por nuestro pecado, cayó en las manos del Dios vivo. Y en 6 horas pagó el pecado, la deuda infinita que nosotros teníamos con Dios, que es imposible que nosotros hubiéramos podido pagar. Pero la cruz es tan importante, hermanos, todo lo que escribí, como lo es la resurrección de Cristo. Todo lo que acabo de describir es tan importante como lo es la resurrección de Cristo.
Hay personas que se preguntan, y tienen que ver con la resurrección, bueno, pero ¿cuántas horas estuvo Cristo en la tumba? ¿Cristo estuvo 72 horas en la tumba? ¿Fueron 3 días de 24 horas? ¿O cómo debemos contarlos? Bueno, la gente se hace preguntas, está bien. Y el conteo de estos 3 días debe ser entendido de la siguiente manera. El día 1 fue colocado en la tumba en el día de la preparación, esto sería el viernes, Juan 19:42. El día 2 pasa todo el sábado judío, digamos, descansando en la tumba, Mateo 27:62. Y el día 3, el domingo a la mañana, acercándose al primer día, Él resucitó. Dice Marco, después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Marcos 16:9. Hermanos, la resurrección de Cristo es tan importante como lo fue su crucifixión. Porque la resurrección de Cristo es parte de lo que es la exaltación de Cristo. La exaltación de Cristo que no solamente incluye la resurrección de Cristo, sino también la ascensión al cielo y el ser sentado a la diestra del Padre. Ahora, quiero aclarar, cuando hablamos de que Jesús es exaltado, no nos estamos refiriendo a ser exaltado con respecto a su divinidad. No hay nada más que se pueda hacer por Él como Dios. Cristo no puede ser exaltado más alto que su propia deidad. Pero de la misma manera que no puede ser humillado en su deidad, eso también tenemos que mantenerlo ahí, digamos, claramente en nuestras mentes. No puede ser humillado en su deidad y solo lo fue que fue humillado en su humanidad. Entonces, dado que fue humillado en su humanidad, siendo un hombre perfecto, en la exaltación de Cristo, estamos hablando de que Él es exaltado como mediador. Su naturaleza humana es exaltada. ¿Se entiende? Y así como Cristo fue exaltado en su resurrección, nosotros, cada uno de nosotros, nos beneficiamos en tiempo presente de tan majestuoso poder en acción, que es la resurrección de Cristo. Por eso ahora quiero presentarles un segundo punto. Les dije que mi segundo punto es el poder actual de la resurrección en el creyente. Hermanos, el poder de la resurrección se manifestó en el pasado con la resurrección de Cristo, pero el poder de la resurrección se manifiesta en el presente, ayudándonos a nosotros a vivir vidas resucitadas, a vivir vidas nuevas, resucitadas aquí y ahora. Entonces, quiero brevemente concentrarme en un aspecto de la resurrección que es de vital importancia para cada una de nuestras vidas. Es de vital importancia esto que voy a darles para su vida cristiana. Y eso tiene que ver con el nombre de mi mensaje, que es el poder de la resurrección. Los cristianos no debemos vivir anestesiados, pero debemos vivir anasticiados. Escuche esto. A veces, para evitar el dolor natural que viene con el morir a uno mismo, ir a la cruz cada día, uno trata de anestesiarse con cosas de este mundo, con gustitos que me doy aquí y allá. Le doy a la carne un poquito de acá, ¿no? No, la actitud es no estar anestesiado por ese tipo de cosas, sino estar anastasiado. Y le explico. Los cristianos no debemos vivir anestesiados para evitar el dolor de la vida, porque eso nos hace perdernos o que no estemos aprovechando el crecimiento que el dolor nos trae para purificarnos, para santificarnos. En cambio, los cristianos debemos vivir nuestra nueva vida en Cristo anastasiados. ¿A qué me refiero? La palabra anastasis significa resurrección. Anastasis significa resurrección. Nosotros estamos llamados a ser como Cristo.
Y esto significa que debemos imitarle. Y la imitación de la que estamos hablando es la de ¿qué? De ir a la cruz. Y para eso no podemos ir anestesiados, para evitar el dolor de la cruz. Pero debemos ir anastasiados, para poder lidiar con la cruz. Anastasiados quiere decir, debemos estar fortalecidos con el poder de la resurrección. Algo completamente distinto. Pero esto es lo hermoso de la resurrección de Cristo, hermanos, que nos brinda esta anastasis o anástasis. La vida de la resurrección ha comenzado en nuestras vidas espirituales. Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, que Dios nos hizo vivos en Cristo. Y les leo, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Efesios 2, 4 y 5. Pero Pablo agrega en Romanos 6, 4 lo siguiente. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, ¿qué dice? Así también nosotros andemos en novedad de vida. Andemos ¿qué? Anastasiados, impulsados por ese poder de la resurrección, que es lo que vivifica nuestra vida cristiana. No importa cuán difícil sea, recordemos que hemos sido llamados a imitar a Cristo y eso es acarrear nuestra cruz, llevar nuestra carne a la cruz. No que nosotros vamos a pagar por nuestros pecados, no, Cristo ya pagó por eso y ese es el poder de la cruz, la crucifixión. De lo que estamos hablando ahora es el poder de la resurrección. Estar anastasiados, estar impulsados, estar bendecidos, estar, digamos, fortalecidos por el Espíritu Santo. Tener en acción en nuestras vidas el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Por eso Pablo dice, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Está andando usted en novedad de vida? ¿Está viviendo usted en novedad de vida? Está viviendo para la gloria de Cristo, aquel que dejó su vida por usted, aquel que fue resucitado. ¿Está usted simplemente anestesiándose para no sentir el dolor de la vida? ¿O está siendo anastasiado? ¿Está permitiéndole al Espíritu Santo de Dios que controle su vida? ¿Está viviendo por el Espíritu? ¿Está viviendo en el Espíritu? Experimentando el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. ¿Dónde está en esta tarde? El apóstol Juan nos dice, en Juan 5:25, en verdad les digo que viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Y hermanos, esto es verdad de nosotros. Nosotros hemos escuchado la voz del Hijo de Dios y hemos pasado de muerte espiritual a vida. Esto es verdad de nosotros. Esta anastasis, este poder de la resurrección está trabajando en nosotros en tiempo presente. Es el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos, que ahora está en acción en cada uno de nosotros, para ayudarnos a ir a la cruz cada día. El poder de la resurrección es lo que nos asegura que podamos avanzar en nuestro proceso de santificación. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Es el poder del Espíritu Santo, el poder activo en la resurrección de Cristo que ahora nos ayuda a morir a nosotros mismos, para vivir para Cristo, para la gloria de Dios. El poder actual de hoy, 2025, de la resurrección se manifiesta poderosamente en el creyente. Debe estar manifestándose poderosamente en cada una de nuestras vidas, ayudándonos a vivir en el poder del Espíritu Santo
ese mismo poder que resucitó a Cristo. Romanos 8:11 nos dice esto. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Y los creyentes verdaderos son habitados por el Espíritu Santo. Aquel que llama a Cristo Señor es porque es habitado por el Espíritu de Dios. Y si usted sabe, haciendo una estimación de su vida espiritual, que usted todavía no es habitado por el Espíritu de Dios, usted es un inconverso, usted no tiene a Cristo, y si usted muere hoy, tiene condenación eterna. Venga a Cristo hoy. Arrepiéntase de sus pecados hoy. Ahora, fíjense, hermanos, que irónicamente el mismo poder que nos vivifica nos ayuda a morir. El mismo Espíritu que da vida nos ayuda a morir a nosotros mismos. Nos ayuda para negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Y eso es algo que ninguna persona puede hacer por usted. Eso es algo que usted tiene que hacer. No importa cuánto legalismo alguien le pueda traer a su vida, diciéndole qué hacer o tratando de determinar dónde usted está en su vida, es algo que usted tiene que decidir por usted mismo. Usted tiene que dejarle al Espíritu Santo mostrarle su pecado, usted se tiene que arrepentir y venir a Cristo. Es algo que usted tiene que hacer usted mismo. Y ese mismo Espíritu nos da fuerzas para cargar la cruz. Efesios 3:10 dice, y conocerle a Él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Usted puede llegar a ser como Cristo en su muerte, conociéndole a Él cada vez más. Entonces, necesito preguntarle nuevamente, ¿está usted incrementando en el conocimiento de Cristo? ¿Está beneficiándose del poder de la resurrección para vivir su vida cristiana? ¿O está tratando de hacerlo en sus propias fuerzas? ¿Le está conociendo a Cristo más íntimamente? ¿Es el Cristo de gloria quien murió por usted su persona preferida? Si alguien le pregunta, ¿quién es su persona preferida? ¿Puede decir verdaderamente, es Cristo? Recordemos, hermanos, cuando hablamos del poder de la resurrección, debemos recordar que es un poder para ayudarle a usted en el presente. Entonces, no vivamos anestesiados ante el dolor de las pruebas de la vida, sino que vivamos, ¿qué? Anastasiados por el poder del Espíritu, caminando en novedad de vida. Pero este poder también actúa, ¿sabe cómo? Como motor de la esperanza. Este poder le da esperanza. No solo eso, lo libera del temor a la muerte, porque usted sabe que lo espera algo mejor. Y es ahí cuando Pablo dice, así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. En verdad es el autor de Hebreos, yo sin querer dije Pablo, aunque muchos creen que Pablo fue el autor de Hebreos. Pero el punto es este poder de la resurrección que nos libera del temor a la muerte, nos da esperanza. Es el poder de la resurrección actuando en nosotros, en el creyente, que produce gozo, produce un propósito, produce una dirección en la vida, como nos muestra Pablo, ahora sí, en Romanos 8, 24 y 25. Él dice, porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno no ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y esta, hermanos,
no es una esperanza basada en buenos deseos, sino que es una esperanza basada ¿qué? En la muerte, la obra perfecta de Cristo y en la resurrección de Cristo. Una unidad indisoluble. Esta esperanza tiene una sustancia verdadera, nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. La resurrección de Cristo y su poder en acción en nuestras vidas nos permite esperar aquello que no vemos. Porque muchas veces, si fuera por nosotros mismos, nos quedamos, digamos, sin gasolina, sin esperanza. Hasta acá llegué. Hasta acá llegó mi fe. Hasta acá llegó mi vida cristiana. Pero el poder de la resurrección, el poder del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas es la que nos mantiene ¿qué? Esperanzados. Y sabemos que todo lo que Dios prometió vendrá. Y porque Él, Cristo, fue resucitado, nosotros ¿qué? También seremos resucitados. Algo que veremos en nuestro último punto. Llegamos al punto número 3. El mensaje es el poder de la resurrección. Ya hemos visto el primer punto, la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Vimos luego que el segundo punto, el poder actual de la resurrección en el creyente, es algo vital para nosotros. Y ahora el tercer punto es el poder futuro de la resurrección, que es ¿qué? Nuestra esperanza de gloria. Pero un breve repaso, nuevamente. La resurrección es un evento histórico en el pasado, que es el fundamento de nuestra fe. La resurrección es el poder actual para fortalecer al creyente en su caminar en Cristo. Y la resurrección también es el poder que se va a manifestar en el futuro, en nuestra resurrección. Y esa es nuestra esperanza gloriosa. Así como Cristo fue resucitado, nosotros también vamos a ser resucitados. El poder futuro de la resurrección se manifiesta en nuestra futura transformación, se manifiesta en nuestra futura victoria sobre la muerte. 1 Corintios 6:14 nos dice esto: y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Y luego también Pablo en 2 Corintios 4:14 dice algo así: sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Esto va a ser una experiencia real de nuestras vidas. Y si todavía está ahí en 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, del 49 al 53, nos informa que nosotros en el futuro, gracias a este poder de la resurrección, vamos a recibir ¿qué? Cuerpos glorificados. ¿Le gustaría eso? A mí sí, lo estoy esperando. Dice Pablo: no toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay, asimismo, cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Y otra de las glorias futuras que recibiremos gracias al poder de la resurrección es que participaremos en la victoria final sobre la muerte. ¿Quién no ha estado en un velorio despidiendo a un ser querido y deseado que la muerte no fuera una realidad de nuestras vidas? Pero nacimos para morir. Pero acá Pablo nos dice en el versículo 54, seguimos en el 11, capítulo 15, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria,
¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como estamos viendo en el capítulo 15 de la carta a los Corintios, Pablo les habla extensivamente y con detalles acerca de la resurrección de los muertos. Si todavía está ahí, 1 Corintios 15, miren, vamos a dar un rápido recorrido. En los versículos 1 al 5 les presenta una síntesis del Evangelio. En los versículos 6 al 11 les muestra la resurrección como un hecho histórico, atestado, corroborado por muchos testigos. En los versículos 12 al 19 les muestra la necesidad teológica de por qué Cristo debía resucitar. En los versículos 20 al 28 les muestra los beneficios de la resurrección y el futuro victorioso que se abre a través del reinado de Cristo. En los versículos 29 al 34, Pablo les cuenta las luchas, los sufrimientos padecidos por él en su ministerio de enseñar acerca de la realidad de la resurrección. Fue perseguido por esto. En los versículos 35 al 49, Pablo enseña los mecanismos de la resurrección y ofrece, como ya leímos recién, una comparación entre los cuerpos espirituales y los cuerpos naturales. Y en los versículos 50 al 57 nos alienta con la realidad de la victoria final sobre la muerte y de la fascinante realidad que le espera a la iglesia con la transformación de nuestros cuerpos mortales en el arrebatamiento de la iglesia. O sea, en el rapto de la iglesia, los muertos en Cristo serán resucitados y los que estamos vivos, los que estemos vivos, seremos transformados en un cuerpo de gloria. Entonces, todo este compendio que Pablo nos presenta acerca de la resurrección tiene el siguiente corolario, el siguiente final en el versículo 58. Léalo ahí, por favor. El versículo final del capítulo 15. ¿Qué nos dice Pablo? ¿Cuál es la aplicación que debemos darle a todo esto? Dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Pablo nos mostró que la resurrección es esencial al Evangelio. Pablo nos mostró cómo se ve un cuerpo resucitado. Pablo nos mostró cómo la resurrección es parte de la victoria de Dios. Entonces, hermanos, lo que debemos llevarnos al corazón, lo que debemos valorar de toda esta enseñanza, la aplicación que el apóstol nos presenta, debemos estar firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo está sirviendo usted hoy, hermano, hermana? ¿Cómo el poder de la resurrección se está manifestando en su vida de servicio? Por favor, medite en lo siguiente. Nuestro trabajo no es en vano si está arraigado en la resurrección. Captar esta verdad es aprender un nuevo paradigma ético. Revolucionará nuestra manera de vivir. Porque como dice Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2, si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero, paradójicamente, comprender este concepto nos motiva aún más para el servicio a Cristo. Pensamos en las cosas de arriba, pero no nos convertimos en tan celestiales que no servimos para servir a Cristo aquí en la tierra. Todo lo contrario a lo que algunos decían en un tiempo, que éramos tan celestiales que no servíamos acá en la tierra. No, eso no es para nosotros. Nuestra vida aquí y ahora nos sirve para glorificar a Dios en esta tierra. No debemos volvernos tan celestiales que dejemos de ser buenos en lo terrenal. Pero sí que la realidad de quienes somos en Cristo debe llevarnos a comportarnos de una manera digna del Evangelio de Cristo en esta tierra. Las cosas en las que debemos poner nuestra mente en las cosas de arriba es que Cristo sea exaltado en su resurrección y en que ha sido sentado, está sentado a la diestra del Padre, pero eso nos va a ayudar a servirle mejor aquí. Entonces, conclusión,
La resurrección de Cristo es una motivación a que nosotros sigamos adelante hacia la meta a la que Cristo ha llamado a los creyentes. ¿Cuál es esa meta? Leamos juntos Filipenses 3, 10 al 12. Dice, la meta es y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Dice Pablo, no es que lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. En otras palabras, hermanos, la resurrección se convierte en la meta, la resurrección se convierte en la recompensa de nuestra carrera cristiana. Pero algo que esta anastasia logra, este poder del Espíritu, es que nos llenemos de bríos espirituales, de fuerzas espirituales para seguir adelante con nuestro ministerio para Dios. Debemos ver a la cruz y debemos ver a la resurrección como una unidad indisoluble. Y si valoramos la cruz de Cristo, donde Cristo ofreciera su sacrificio infinito, impagable, por nuestra salvación, también debemos valorar la resurrección, porque ahí nos beneficiamos del poder que se mueve en nosotros para darnos victoria en nuestro proceso de santificación personal. Si somos hechos parecidos a Cristo, y para ser hechos parecidos a Cristo, debemos ir a la cruz. Y para ir a la cruz debemos estar fortalecidos con el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. El poder que sostuvo a Cristo ante tal padecimiento descrito en la cruz. Para que nosotros experimentemos y evidenciemos el poder de la resurrección en acción en cada una de nuestras vidas. Y esto, créame hermanos, que puede ser una realidad de su vida aquí, ahora, hoy. Oremos. Padre del cielo, gracias por Cristo, gracias por su obra perfecta en la cruz, gracias Señor Jesús por todo lo que sufriste, gracias Espíritu Santo por tu asistencia, pero también por tu asistencia a nosotros ahora, siendo nuestra anastasia, llenándonos de vida, llenándonos de bríos espirituales, para vivir una vida que de otra manera sería imposible para nosotros, pero para vivir una vida de victoria para Cristo. Para no arrastrar los pies en esta tierra, Señor, sino para caminar con energía, para caminar con una actitud que dice que la resurrección de Cristo no solamente estuvo moviéndose, levantando a Cristo de los muertos, sino que nos revive a cada uno de nosotros cada día. Y eso es para tu gloria, para tu honra. Gracias, Señor Jesús. Amén.